El planeta Tierra, tierra de contrastes, extremos, vida y paisajes infinitos, con gran variedad de ambientes, hábitats y ecosistemas, llena de biodiversidad, tierra de relaciones complejas en las que cada especie tiene un rol en el equilibrio dinámico, un sistema del que todos dependemos. Alimentos, la base de la vida humana. La tierra nos proporciona todo lo que necesitamos. Sin embargo, la población humana no ha parado de crecer en los últimos años. La población aumenta a un ritmo descontrolado y con ella la demanda de alimentos, agotando los recursos e hipotecando el planeta, alterando el equilibrio, aumentando la concentración de gases de efecto invernadero, modificando el clima y provocando el llamado cambio climático. En ese escenario cambiante y del que todos dependemos, ¿cuál es la base de la vida? El suelo. El suelo es la fina capa que cubre la mayor parte de la superficie terrestre. Se trata de un recurso natural, limitado, no renovable. Ahora bien, se encuentra amenazado. Las tasas de degradación son cada vez mayores y aumenta la desertización. El suelo se vuelve vacío, sin vida. ¿Pero cuál es la mayor causa de degradación en el suelo? Food and Agriculture Organization, la Sociedad para la Agricultura y la Alimentación de Naciones Unidas, ya que sabe que la agricultura es el principal factor de degradación en todo el mundo, ¿no? De degradación ambiental general y de suelos. Básicamente porque degradar suelos significa muchas cosas, significa degradar agua también, romper los ciclos hídricos, y desde hace cierto tiempo sabemos que esta degradación de suelo tiene una importancia radical en los ciclos generales del carbono terrestres y por lo tanto en el cambio climático, ¿no? Concretamente, una parte muy importante de la superficie del suelo mundial, un 40%, está destinada a la producción de alimentos, ya sea en forma de cultivos o pastos. Por lo tanto, se trata de un recurso muy preciado y escaso. Además, los cultivos en España y en Europa se encuentran en regresión, pero la población sigue aumentando. Aproximadamente se necesita 0,2 hectáreas por cápita para alcanzar la autosuficiencia. Cataluña oscila entre las 0,15 hectáreas por cápita. Por tanto, abordamos una futura pérdida de suelo y producción agrícola. ¿Pero por qué este suelo es tan importante? Un suelo sano alberga una compleja red trófica, que incluye desde microorganismos hasta macrofauna. Ambas requieren dos condiciones básicas. 1. Aporte de alimento para nutrir la red trófica y 2. Mantenimiento de las condiciones de los hábitats adecuándose a las necesidades de los distintos organismos. Estas relaciones se dan en dos direcciones. Las plantas nutren la red trófica del suelo. En condiciones naturales, los carbohidratos producidos mediante la fotosíntesis y no consumidos por la planta durante la respiración acaban incorporándose al suelo y alimentan la red trófica del suelo. Esta incorporación se da a través de las raíces. Las plantas alimentan a los hongos, ecto y endomicorrízicos, y liberan exudados para favorecer la presencia y actividad de los microorganismos que se hallan en la rizosfera. Cuando la planta muere, sus tejidos también son un aporte de materia orgánica, importante para nutrir la red trófica. La red trófica del suelo nutre a las plantas. La actividad biológica genera cambios en el suelo y ayuda a la liberación de cationes retenidos, que quedan disponibles para las plantas. El responsable principal de mantener estas condiciones del hábitat es la materia orgánica del suelo. Es importante destacar el balance entre mineralización y humificación. Cuando las bacterias consumen de manera rápida los materiales vegetales aportados, se liberan grandes cantidades de nutrientes, en un proceso llamado mineralización. Cuando esta descomposición se da de manera lenta, los restos vegetales crean unas cubiertas en el suelo que lo protegen contra la radiación solar, la lluvia, el viento y favorecen la infiltración del agua. Se crean hábitats necesarios para la red trófica y es la responsable de la formación de un humus superficial estable. Este proceso es denominado humificación. Los principales factores que regulan el balance entre mineralización y humificación de la materia vegetal son la relación carbono-nitrógeno. Las bacterias, para satisfacer sus necesidades, requieren de una relación óptima de carbono-nitrógeno,
cercana al 24. Cuando la relación se aleja de este valor, pueden pasar las siguientes cosas. Si la relación carbono-nitrógeno es inferior a 24, mucho nitrógeno, hay falta de carbono para poder consumir todo el nitrógeno, y las bacterias buscan ese carbono en su entorno, provocando una pérdida de materia orgánica, que conduce a una pérdida en la estructura del suelo. Si la relación carbono-nitrógeno es superior a 24, poco nitrógeno, las bacterias buscan más nitrógeno para cumplir sus necesidades, consumiendo gran parte del nitrógeno disponible alrededor, haciendo que la descomposición de las materias sea lenta y conducida a una falta de nitrógeno para las plantas. Otro factor a tener en cuenta es el grado de lignificación. La lignina o suberina son sustancias recalcitrantes que dificultan su descomposición por parte de las bacterias. Estas son descompuestas por actinomicetos y otros hongos. Los materiales con elevados contenidos en lignina, como troncos o ramas, se descomponen más lentamente y generan un humus más estable. Otro factor es el nivel de trituración del material vegetal. Cuando más triturado, este más fácilmente será atacado por los organismos detritívoros, que hacen que sea más disponible para los microorganismos, siendo la descomposición más rápida. También, las condiciones microambientales determinan en gran medida la velocidad de descomposición de la materia orgánica. En condiciones adecuadas de humedad, temperatura y oxígeno, la actividad de los microorganismos y hongos aumenta. Entonces, vamos a ver cómo la agricultura convencional afecta a esta red trófica del suelo. Pero primero, ¿qué es la agricultura convencional? La agricultura convencional consiste en sistemas de producción intensivos que usan a gran escala tecnologías que permiten explotar al máximo los medios de producción, mediante el uso de plaguicidas, fertilizantes y de una cantidad enorme de combustible fósil para satisfacer la demanda de la gran maquinaria que necesitan. Este uso intensivo favorece las grandes explotaciones, la especialización de la producción, el monocultivo y la mecanización. Vamos a ver cómo afecta esto al suelo. En los suelos que no son aquí más familiares, agrícolas, que es esta agricultura más o menos de secano, de regadío, pero de zonas de cereal, de huerta, en el Mediterráneo hay problemas importantes. Uno es la erosión que ya ha salido antes, que procede de dejar los suelos descubiertos y de un arado loco que rompe totalmente la estructura del suelo, que le da la vuelta al suelo y expone lo que había debajo, lo expone arriba, y masacra sobre todo a los hongos. O sea, los hongos son mucho más sensibles que las bacterias al arado, porque las bacterias son celulitas independientes y los hongos tienen hifas. Y entonces las hifas se rompen con el arado, y entonces esto es muy importante para los suelos, porque cuanto mayor es la proporción de hongos, los hongos retienen más carbono en el suelo, son más conservativos en el ciclo del carbono. Esta pérdida de carbono en los suelos agrícolas, que significa que el carbono se está emitiendo al aire, que no se está recogiendo carbono en el suelo, y que por otra parte, al no haber carbono, no tenemos alimento para toda la biota que sustenta a las plantas. Esto significa finalmente una mayor necesidad de comprar agroquímicos, porque la labor que hace la red trófica del suelo nos la cargamos al cargarnos el carbono, porque no pueden comer, y entonces tenemos que invertir más en otro tipo de fertilizantes. Las cosas se compaginan, porque otra cosa que afecta a esta red trófica y que da problemas en el suelo es el uso de agroquímicos. Entre el uso de agroquímicos y el uso de fertilizantes, lo que estamos produciendo también es una importantísima degradación de los sistemas hídricos, ¿no? Porque lo que pasa por el suelo cuando se riega y el riego percola, o cuando llueve y el agua percola, va a ir a parar a los acuíferos. Suelos agrícolas, ¿no? Contaminación de aguas, contaminación de suelos por agroquímicos y esta pérdida sistemática de carbono. En fin, lo que tenemos es suelos muertos. ¿Pero qué piensan los agricultores convencionales? Amb adobs, sí. Quin tipus d'adobs? Adobs químics. Perquè, clar, Si estan obertes... abans anaves
a comprar productes i amb, jo què sé, amb dues aplicacions de fitosanitaris ho feies tot. I ara, com que els productes pues, es fan més fluixos i n'has d'aplicar molts més i no fan el mateix efecte. Això potser és més car també. Clar, és molt més car clar. Has de fer passar més vegades amb el tractor, tens el doble feina i no fas el que has de fer. Clar, amb els tractors quan passem pues, ho compactem, saps? Clar, perquè si no passes amb el tractor tampoc no fas la feina. La fertilitat del sòl la fem, la mantenim, intentem mantindre-la i si podem fins i tot augmentar-la. Primera, casa meva bàsicament és una casa on hi ha molt bestiar, on tradicionalment sempre hi ha hagut molt bestiar, amb la qual cosa vol dir que disposem de bastants fems i sempre aquests fems s'han fet servir com a material de fertilització i és una base important. I la resta doncs, es fa amb adob químic. El de les males herbes ho fem mitjançant rotació de cultius, mitjançant cultius mecànics, mitjançant mètodes físics i amb químics. Pero hace unos años que ha surgido unas nuevas técnicas de explotar el suelo, entre ellas la agricultura ecológica, que cada vez está más presente entre nosotros. ¿Pero qué es la agricultura ecológica? La agricultura ecológica se basa en la utilización óptima de los recursos, sin utilizar productos químicos sintéticos ni organismos modificados genéticamente, consiguiendo así alimentos ecológicos que conservan la fertilidad del suelo y respetan al medio ambiente. Tampoco se usan productos químicos de síntesis para combatir plagas y se intenta centrar en el control biológico de estas. Sus objetivos: la obtención de alimentos saludables, nutritivos, sin presencia de químicos y obtenidos mediante procesos sostenibles. También respeta y mejora la salud de los agrosistemas, mejorando su biodiversidad, los ciclos biológicos y de nutrientes, así como la actividad ecológica natural del suelo. Se elimina por completo el uso de químicos. También se valora la mejora de las condiciones de trabajo de los agricultores, siendo esto un agrosistema social, ecológico y económicamente sostenible. Se enfatiza en el uso de policultivos para evitar la degradación del suelo. El que estic fent ara és sembrar i plantar molta flor al marc dels meus bancals i també als olivers. Els que tenim olivers ens va molt bé perquè després a la tardor, quan arriba la famosa mosca de l'oliva, aquesta planta atrau un parasitoid que després ens ajuda. Hi ha d'altres tractaments selectius d'insecticides que s'apliquen en un cert moment del dia i en una cert part dels olivers, però no deixa de ser insecticides i l'insecticida ho mata tot. Llavors em nego a fer-lo servir. Hi ha una qüestió que s'ha de tindre en compte, que per exemple vendre un quilo de blat, un quilo d'ordi, parlo del que cultivem aquí, un quilo d'ametlles amb ecològic, vendre-ho, els ingressos són superiors. A la millor la rentabilitat inicialment no es superior, però el preu ja compensa. Y por último, lo que parece ser la posible solución, lo que engloba todo, teórico y práctico, el modelo de producción regenerativo. Es una alternativa al modelo convencional. Este se basa en la regeneración, estimulación y mantenimiento de la fertilidad y biodiversidad del suelo. Lo hace con la integración de la agricultura, ganadería y silvicultura como eje de un sistema alimentario sostenible que reproduce los patrones y procesos naturales. Favorece la acumulación de materia orgánica en el suelo, ayudando al mantenimiento de la red trófica y minimizando las pérdidas de carbono. La integración de los animales en el sistema ayuda a reducir las pérdidas del sistema y permite potenciar un ciclo interno. También se reduce la necesidad de insumos, ya que no utiliza agroquímicos y utiliza poca maquinaria pesada. ¿Y cómo ayuda este método al suelo? Hablamos con Pilar Andrés, especialista en el tema. La agricultura regenerativa lo que hace es ayudar a que este balance entre el dióxido de carbono que se toma del cielo, de la atmósfera, y se entrega al suelo, y el carbono que se respira del suelo y que devuelves
como CO2 de respiración microbiana al aire, haga un balance hacia estoy ganando carbono. ¿Sabes? Esto es un ciclo. Tomo carbono por la planta, lo entrego al suelo, el suelo devuelve dióxido de carbono al aire. Esto es un balance. El balance puede ser, cada vez se acumula más carbono en el suelo o se sigue respirando carbono. La agricultura regenerativa lo que hace es que este balance se inclina hacia el secuestro de carbono en el suelo. Es decir, que la manera de tratar el suelo hace que haya menos carbono que se respira, más carbono que se entrega y menos dióxido de carbono que se entrega, que se devuelve a la atmósfera. Por lo tanto, es lo que se llama secuestro de carbono. Vale, doncs quan vam decidir a fer el canvi a l'agricultura regenerativa, estàvem començant a treballar en una agricultura, en un sistema d'agricultura diferent, demanant-li molt més en el sòl, i estàvem davant d'uns sòls agredits durant molt de temps per l'agricultura convencional, i sí que és cert que durant els 3-4 primers anys de reconversió, fins que no tenim un sòl viu capaç d'alimentar i tancar el cercle dels cultius, hi ha una davallada mínima de producció, però que en aquest procés que vam fer a Can Font el canvi d'agricultura convencional a regenerativa el vam fer de manera paulatina per no tenir una davallada de producció molt gran i poder continuar mantenint la nostra activitat econòmica. Amb la nostra experiència podem dir que el cultiu amb agricultura regenerativa continua sent un cultiu viable. Nosaltres som agricultors i el que volem és guanyar-nos la vida amb la nostra feina, dignament, com qualsevol altra feina, i l'agricultura regenerativa és una eina que ens ajuda a fer això. Mentrestant estem millorant les condicions del planeta i capturant més carboni del que emetim i ajudant a la biodiversitat. Entonces, ¿cuál es el futuro del suelo? El futuro de la agricultura, el cambio climático. ¿Cómo se plantea este futuro y qué piensan los agricultores? Bueno, pues no pinta massa bé, no? No pinta massa bé. No. Molta feina i pocs beneficis, no. No ens tracten gaire bé. Bueno, els preus baixos, els adobs tot amunt i no. Sí, vale. Menys, sí. Bueno, no plou com abans. Aquest any mateix ha estat tot sec, les fonts no ha plogut, no. Portem un temps que no plou. I les temperatures més elevades, fa més calor, els canvis, fa més calor també. Potser teniu ametllers, potser la floració, alguna cosa que veieu que sí, que les ha matat tots. Sí, o coses així, tema... L'agricultura ecològica, un dels components importantíssims és la burocràcia. Vull dir, comporta una burocràcia extrema. Hi ha un tema de mercat, un tema i econòmic que vol dir, ens hem de guanyar la vida fent una feina, venent uns productes. Si els pagesos avui tinguessin una mena de, no sé, d'entitat o alguna que els ensenyés les coses, però sobretot que els expliqués amb experiències, seria molt més fàcil tirar cap a un món més ecològic. Aquí, com a molts llocs de Catalunya, cada dia queden menys pagesos, menys, i els pagesos que hi ha es fan molts grossos. Tenen una maquinària impressionant. A la millor amb menys terreny, amb menys hectàrees, podríem fer més rentabilitat, ser més ecològics, ser més sostenibles i vetllar més pel medi. Però jo crec que la pagesia, el medi i el futur van lligats. Jo crec que l'agricultura regenerativa és la clau per revertir el canvi climàtic i que no es pot parlar de futur ni d'agricultura sense parlar d'agricultura regenerativa. El problema con la agricultura, que evidentemente es algo que nos da de comer, para mí personalmente es el sector que yo más respeto. Me podéis quitar a cualquier otro sector productivo, pero no me toquéis a los agricultores, porque sin ellos no vamos a ninguna parte. Si, encara hi som a temps, si fem molta divulgació de les possibilitats que té la nostra terra,
de les possibilitats que tenen els aliments que podem arribar a posar al mercat. Si fem molta divulgació i vosaltres, els universitaris, us creieu que hi ha una altra manera de fer, que no solament aquella manera que ens diu la Bayer, que ens diu Monsanto, que ens diu això, sinó que la terra, observar la terra, observar-la, mirar-la i estimar-la, és que és tan fàcil que jo crec que això ens pot donar una obertura de cara al futur i té que haver més gent que s'hi posi amb això. Está en nuestras manos, no solo por nosotros, sino por toda la vida que nos rodea.